La plastilina tiene una capacidad muy importante y es de la que quiero que podamos conversar hoy, que es la de moldearse, dejarse moldear. La plasticina, uno tiene las barritas confeccionadas, ¿cierto? Pero de repente yo les di 1 minuto y armaron unos osos increíbles. Gracias a que empezaron a modificarla, empezaron a calentarla, le dieron forma, ¿cierto? Moldear es eso. La palabra moldear significa dar forma, cambiar la forma, modificar. Eso es. Entonces, quiero que podamos hoy conversar sobre cómo podemos ser moldeados. Y quiero primero preguntarles, ¿cómo nos va con los cambios? ¿Qué tal somos para los cambios? ¿Somos los que nos limitamos en los cambios y decimos, este no era el plan que yo estaba estructurando, aquí me falló un poquito la manera en la que estaban todos mis pasos organizados? ¿O somos más bien el que mientras tanto le está pegando un codazo al del vecino diciendo, tú eres el estructurado, yo soy un espíritu libre, yo fluyo por el viento? Pero a esas personas que no son un poco más espontáneas, cuando hay una estructura, se les modifica todo, ¿no? Y no fluyen tampoco tan bien. Tal vez alguno de ustedes, en el momento en el que no vio a nuestro pastor acá al frente, se le desestructuró un poco la mente. O piensan, si quisiera escuchar a un argentino, pongo ESPN, si quisiera escuchar a una colombiana, veo una novela, ¿cierto? Nosotros a veces nos cuestan demasiado los cambios. Puede que para nosotros los cambios sean como escenarios en los que algo nos salió mal y por eso tengo que vivir un cambio. Pero la manera en la que funciona normalmente la vida es que vivimos diferentes cosas que nos están llevando a modificarnos. En el mundo cristiano, en el momento en el que nosotros conocemos a Dios, vivimos una de las primeras transformaciones. Y esa transformación, o la palabra transformación, es algo que atraviesa toda la Biblia. Toda la Biblia nos está llevando y nos está contando constantemente sobre transformaciones y personas que deciden que Dios cambie su vida para siempre. Tenemos a una Ruth, a una extranjera, que se convierte en una persona que va a convertirse más adelante en una esposa de alguien con muchísimo dinero. Tenemos a Nehemías, un copero que termina siendo un restaurador de muros. Tenemos a Moisés, un asesino que termina siendo alguien que libera. O a Rahab, una prostituta que termina siendo también alguien que ayuda para traer libertad. En la Biblia constantemente nos están hablando de transformación, pero porque además nosotros estamos llamados a vivir en transformación. A veces pensamos que la transformación de nuestras vidas es solamente cuando conocemos a Jesús. Y claro, cuando conocemos a Jesús tenemos la primera transformación. Juan 1, del 12 al 13, dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, claro, estamos viendo, yo tomo una decisión por Jesús, yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador, y mi vida es transformada. Dejo de ser una persona sin esperanza y me convierto en una persona que es hija o hijo de Dios. Pero la verdad es que la transformación es un proceso constante en nuestras vidas. No solamente es ese minuto, sino que se convierte en un constante hacia llegar a ser como Jesús. Pablo también en otra parte de la Biblia dice que nosotros somos medidos con la medida del varón perfecto. Buscamos llegar a ser como el varón perfecto y reconocemos que claramente no lo podemos hacer solos. Y por eso es un proceso, la transformación es un proceso. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto
los cambios? ¿O por qué nos cuesta tanto pensar en que constantemente Dios nos invita a transformarnos? Porque normalmente si yo les digo a ustedes, el Señor quiere seguir haciendo cambios en tu vida, lo más probable es que la primera reacción no sea ¡yay! ¿Cierto? Sino que lo más probable es que sea ya, pero ¿cuáles? Hagamos una lista de cuáles sí y cuáles no. Y la verdad es que probablemente muchas de las razones por las cuales a nosotros nos cuesta tienen que ver con nuestro orgullo. Estamos en una sociedad en la que constantemente a nosotros nos motivan a tú eres el dueño de tu vida, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y eso también nos hace a nosotros creer que si las cosas están en nuestras manos van a salir bien, solo si están en nuestras manos. Probablemente haya otras personas para las que la transformación sea algo peligroso porque haya miedo como respecto a qué es lo que va a pasar en esa transformación. Yo cuando iba a predicar, Claudio y Ron me dijeron, cuéntate una ganada, o sea, no siempre tienes que tirarte al piso, como que cuéntate una ganada. Y a mí la transformación me da miedo, o sea, me cuesta porque hay muchos miedos que están asociados a esa transformación para mí, en mi vida. Pero voy a contar una ganada siguiendo la indicación de los pastores. El titular, si fuera un clickbait, sería yo estoy en Temuco por Twitter. Esa sería mi mención completa. Cuando uno migra, uno se acostumbra a recortar ideas, a armar como respuestas sencillas para ¿por qué estás en Chile? Por una maestría. ¿Hace cuánto estás? En 8 años. ¿Y tu familia está? No está aquí. Entonces como que uno se acostumbra a contestar rápidamente preguntas, pero cuando a mí la gente me pregunta ¿por qué estás en Temuco? Mi respuesta sencilla es por trabajo. Esa es la respuesta simple. Pero la respuesta es mucho más grande, y es que yo pasé 2 años en Santiago siendo estudiante y me vine con una visa de estudiante. Me costó mucho sacar la visa laboral nuevamente, y cuando mi visa estaba a punto de vencerse y yo ya había pasado 2 años en Santiago y yo había dicho que iba a pasar nada más 2 años en Chile, alguien que el Señor lo usó, un profesor de la universidad, me dijo, no te devuelvas a Colombia, si tú te devuelves a Colombia no vas a terminar la tesis nunca. Y yo dije, ya mira, voy a intentar, voy a aplicar a trabajos acá, me queda el verano nada más, un par de semanas para que mi visa se venza, así que voy a aplicar. Pero la verdad es que yo ya había dejado pasar un avión antes a Colombia y me ha costado un montón. Entonces era como, lo voy a hacer, lo voy a intentar, pero está la posibilidad de que me regrese a Colombia todavía. Y seguir con mi plan. Spoiler alert, tengo 8 años en Chile. Y en ese momento, yo cuando estoy aplicando a muchos trabajos, yo veo en Twitter una fundación que está buscando asesores de proyectos de lectura en Chile. Y aparecen, no sé, 10 lugares distintos, nombres. Y yo, como nunca, porque para quien no me conozca, esto no hubiera sido algo que yo hubiera hecho en mis 5 sentidos, yo sencillamente leí la lista y había una sola ciudad que yo reconocía de nombre. De nombre. Eso es todo lo que yo sabía de Temuco, el nombre. Y dentro de la postulación uno tenía que poner a qué ciudad aplicaba, y dentro de un listado yo dije, la única que conozco es Temuco, aplicar a Temuco, currículo, chao. Como otros 50 que mandé durante ese verano. Y me aceptan y voy pasando
en medio de las fases, y ahí yo ya dije, ¿yo qué hice? O sea, esto es muy poco de Tatiana, porque la Tatiana normal hubiera hecho una búsqueda de todas las ciudades y hubiera dicho dónde está, cuánto está, San Joaquín queda en Santiago, vamos para San Joaquín. O sea, la Tatiana normal hubiera hecho una acción muy distinta a la que ocurrió en ese minuto, que yo en este minuto solamente se lo atribuyo al Espíritu Santo. Y con mucho miedo de volver a cambiarme a una ciudad donde no conocía a nadie y de volver a exponerme a un montón de situaciones que ya habían sido muy difíciles en Santiago, el Espíritu Santo me termina trayendo paz y llevo 6 años en Temuco. Pero yo ese minuto de permitirme que Dios le diera una vuelta más a mi plan, a mi historia, me costó mucho miedo. Me costó mucho porque había muchas dudas y mucho miedo en mi corazón para hacerlo. Obviamente que no la cuento como que no me ha seguido costando durante muchos escenarios más, pero creo que sí algo que también nos mueve o nos limita a dejarnos moldear por Dios es el miedo. Es importante exponerlo y es importante decir, yo lo que tengo son dudas de que haya episodios que se repitan o de esto no está en mi control o no sé cómo esto va a salir. Tal vez para alguien la idea de moldearse sea difícil porque si las cosas no las hago yo, no sé si van a salir bien. Y en realidad lo que nos pide todo el tiempo Dios es que nosotros nos sigamos transformando y que nosotros sigamos estando dispuestos a esa transformación. A Jesús le encantaban las transformaciones. Jesús transformaba vidas de pecadores, de publicanos, transformaba corazones de prostitutas, de fariseos, transformaba comida, hacía que panes y peces se multiplicaran, transformaba relaciones, llamaba a que los gentiles estuvieran incluidos dentro del plan de Dios, animaba a que los romanos pudieran recibir el mismo mensaje que estaban recibiendo los judíos. A Jesús le gustaba y le gusta la transformación. Si había algo que también les generaba tanto ruido a los fariseos era eso. ¿Por qué? Porque esta persona no actúa como bajo nuestras leyes, bajo lo que ya tenemos predeterminado, como ya conocemos que funciona esto. Y en cambio Jesús proponía nuevas maneras de ver al Padre. Y ahora mismo Dios nos invita a que nosotros podamos movernos y hacer cosas para ser como Jesús, para ser más cercanos a Jesús. Y eso probablemente no esté en nuestros planes. Porque lamentablemente nosotros no podemos armar un plan de 5 sencillos pasos para ser como Jesús. No está dentro de nuestras posibilidades. Y Jesús además también transformaba a través de direcciones distintas. En Hechos 8, del 4 al 5, dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Y en el 26, decía, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías.
Y este es otro escenario en el que vemos cómo ser sensibles a que el Señor nos diga algo y traiga transformación puede no solamente afectarnos a nosotros, sino a otros. Felipe era una persona que escuchaba la voz de Dios y lo seguía. Después de la muerte de Esteban, la iglesia se dispersa, pero Hechos dice que Felipe fue hacia Samaria y convirtió a mucha gente en Samaria. Y llamó a Pedro y a Juan y les dijo, Samaria ya está, vengan, ustedes terminen acá, yo me voy para otro lado. Y el Espíritu Santo le decía, y ahora vamos para Gaza. Y él, perfecto, vamos. Como la sensibilidad que había en su corazón le permitía ser guiado por el Espíritu Santo. Ser guiado a que su rumbo incluso cambiara, a que la ruta que tenía establecida cambiara. Y la Biblia no dice cuánto pudiera llegar a haber recriminado eso con el Espíritu Santo, pero lo que vemos es que Felipe cada vez más lo hacía desde un corazón dispuesto, lo hacía con rapidez. El Espíritu Santo le decía, y lo mismo pasa con, no sé, Pablo o con otras personas dentro de la Biblia, el Espíritu Santo les decía, vamos hacia esta ciudad, e iban. Jesús era lo mismo. Y eso habla también de una sensibilidad a la dirección de Dios. Y nosotros como cristianos estamos llamados a estar constantemente en transformación. Y esta transformación también tiene que ver con que nosotros lo permitamos. Muchas de las canciones que cantamos también tienen que ver con yo me rindo, ¿cierto? Muchas de las canciones tienen que ver con yo dependo de ti. Yo estoy confiado o confiada en ti. Y efectivamente eso también es ser cristiano. Genuinamente decir, Señor, yo confío en ti. Y yo me rindo, y rindo mis decisiones, y rindo escenarios de mi vida para seguirte. A pesar de que cueste. A pesar de que no haya sido mi plan. Puede que para alguno sea desde un lugar positivo. Como es que realmente el escenario que hay en mi casa es muy malo y por eso te lo rindo, para que lo mejores. Pero incluso si tu vida en este minuto fuera de acuerdo a lo que tú estipulaste, también ríndela. No la limites a que tiene que estar pasando algo malo en tu vida para rendirla. No rindas escenarios o áreas de tu vida dependiendo de si están bien o mal. Jesús nos llamó a que todos nosotros nos rindiéramos, todo lo que está en nuestra vida se rinda al Padre. Y si estamos llamados a eso, no va a fallar nada, porque Jesús es una esperanza que no avergüenza, porque genuinamente estamos confiados en que Dios va a hacer algo por nosotros. Y la palabra del arrepentimiento está constantemente en la Biblia. Es más, Juan era una figura que su propósito era estar llamando al arrepentimiento. Como en el discipulado de los miércoles también hablábamos respecto a la importancia de vivir una vida de arrepentimiento. De estar constantemente diciendo, Señor, yo te necesito, yo te entrego esto porque yo no puedo hacer esto solo o sola. Necesito que tú estés aquí. Entonces, necesitamos pensar si realmente nosotros estamos viviendo acorde a eso. En Jeremías 18, del 5 al 6, Dios nos compara como vasijas de barro. Y dice, después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Y sigue por favor, Caro. En Mateo 26 dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba.
Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimientos, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Dios nos llama a que nosotros seamos vasos de barro que se permiten ser moldeados como la plastilina en las manos de Dios, pero además nos llama a imitar a Jesús en eso. No estamos imitando, no estamos buscando como seguir a alguien que nunca vivió un escenario como estos. Jesús mismo vivió un escenario en el que dijo, yo necesito que el Padre ponga en mí esa certeza de que estamos tomando las decisiones correctas y que no se haga tu voluntad sino la mía. Jesús mismo estaba en esa misma posición de decir como estoy luchando con mi propia voluntad, pero Padre, por favor, ven y que se haga la tuya. ¿Realmente nosotros estamos poniéndonos en una posición de vasijas de barro, así como Dios, así como Jesús lo hacía? Jesús además lo hacía en un escenario de intimidad. Iba y buscaba al Padre y le decía, en la intimidad, necesito que vengas y pongas tu voluntad sobre mi corazón. Y allí es donde nosotros podemos encontrar esa certeza de que estamos haciendo la voluntad del Padre, en la intimidad. La intimidad reconoce realmente nuestro arrepentimiento y nos lleva a una transformación real en nuestra vida. No a una transformación que solamente sea visible para afuera. Esa no hubiera sido una transformación real, sino que Jesús quería que su voluntad realmente estuviera sometida sobre la voluntad del Padre. Y puede que muchos de nosotros ya estemos pensando como en qué escenarios de nuestras vidas es que necesitamos someterlas. Tal vez el área de la vida que necesitamos someter es las finanzas. Tal vez algunos de nosotros manejamos las finanzas como nos enseñaron o como lo llegamos a desarrollar cada uno. Y hasta ahora no he tenido problema. O he tenido muchos problemas, pero yo sé cómo salir de ellos. Probablemente muchos de nosotros estemos buscando cómo someter la familia y cómo someter las situaciones que se viven en la familia. A lo mejor estamos necesitando someter nuestro propio carácter, porque ya no es suficiente con que digamos, bueno, yo soy así, sino que necesitamos someter nuestro propio carácter y nuestro propio corazón a Dios y realmente decirle, transforma estos escenarios de mi corazón que no aman a otros, o estos escenarios de mi corazón que solamente piensan en mí. Y ven y transfórmalos realmente, porque si no lo haces tú, yo no puedo hacerlo. Tal vez muchos de nosotros estemos pensando en los dolores que experimentamos y que necesitemos rendir ante la presencia de Dios. Nuestro pasado, nuestro presente, o incluso las ideas que tenemos sobre el futuro, las necesitemos rendir delante de Dios. Pero yo solamente quiero llamarlos a que esto lo hagamos desde nuestra propia voluntad. Nadie te puede obligar a rendirte. Nadie puede poner la voluntad en tu corazón para rendirte. Esta es una decisión que también Jesús hacía mucho esta figura de decir, estoy a la puerta y llamo, ¿me abres? Jesús les preguntaba a los discípulos, así como, o les indicaba, así como, yo creo que deberían volver a tirar las redes. Pero eran decisiones de las demás personas las que determinaban si efectivamente volvían a tirar las redes o no. Jesús no los obligaba a hacerlo. Jesús no los obligó a ser sus discípulos. Jesús les ofrecía y les decía, sígueme. Y algunos le hicieron caso y otros no. El joven rico, que lo conversábamos también hace unos domingos atrás, le dijo, no, eso que tú me estás diciendo es demasiado difícil.
Pero eso está en nuestro corazón. La disposición es lo primero que necesitamos tener en cuenta. Realmente un corazón dispuesto. Realmente un corazón que es capaz de decir, Señor, yo necesito que tú transformes mi vida. Y no quiero hacerlo a mi manera, quiero parecerme más a Jesús. Quiero ser moldeado como Jesús. Quiero que la gente me vea y vea a Jesús en mi vida. Y eso requiere de humildad en nuestro corazón. En Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Requiere que nosotros seamos capaces de decirle, Dios, ven y pon una lupa sobre mi corazón e identifica qué es lo que necesita ser modificado. Y yo estoy dispuesta. Yo vengo y te digo, yo confío en que tú vas a hacer algo que es mucho mejor que el plan que yo tendría, que es mucho mejor que la idea que yo podría llegar a tener de mi vida, de las personas que están alrededor mío, de mi corazón, de lo que sea. Y además requiere que nosotros podamos aprender a aumentar nuestra fe. Juan 6, el siguiente. Juan 6, 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Aquí vemos que nosotros puede que también estemos considerando que no tenemos tanto para que Dios cambie. Tal vez Dios está diciéndonos, necesitamos cambiar esta situación, esta área de tu vida, y nosotros estamos diciendo, igual es que solamente tengo 2 panes y 3 peces. Como no, tal vez no es tanto lo que tengo para que tú lo llegues a hacer algo diferente. Y el mismo Felipe, que antes había estado con el eunuco, que después estuvo con el eunuco, es el Felipe que en este escenario le dice así como, no tenemos con qué alimentar a 5,000 personas, mándalos para su casa. Pero Felipe aprendió de ese escenario de los 5,000 en el que Jesús hizo mucho con poco y después se arriesgó a seguir al Espíritu Santo. Entonces, quiero llamarlos a que podamos pensar en eso, en los escenarios en los que nosotros necesitamos rendirnos a las áreas de nuestra vida que tal vez no sabemos muy bien cómo rendir. Tal vez incluso que sepamos que son necesarias que Dios haga algo y que hasta este minuto no hemos sabido cómo hacerlo. Si es un duelo, si es el que alguien más conozca a Jesús, si es nuestra área financiera, si son los hijos, si son las decisiones que tomamos por otros, aún en amor, que nosotros podamos decidir rendirlas y ser como vasos de barro realmente. Y hay una canción que quiero ponerle solamente 30 segundos de esta canción, que se llama Vaso Roto, de Alex San Pedro. Solamente vamos a mostrarles 30 segundos de la canción, porque quiero que podamos escuchar lo que dice. La única esperanza de este vaso roto
es escuchar tu voz, aunque sea solo un poco. Una frase y a mí me basta, mi pecado me desgasta. Toma el fango de mi alma, dale forma y dame calma. Esa canción habla justamente de eso, de que nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios y necesitamos poder reconocer que nuestra alma a veces se ve así como un lodo que necesita forma, una plastilina que necesita forma, y que somos nosotros los que definimos que efectivamente el Espíritu Santo le dé forma. Y si hay algo que también reconocía a los discípulos, era que eran capaces de ser moldeados. Cuando ellos estuvieron en el Pentecostés, las personas que pasaban alrededor decían: esta gente, porque está hablando otros idiomas, otras lenguas, esto no es propio de ellos. Pedro quería pasar desapercibido y lo reconocían por cómo hablaba. Cuando Jesús cambia aspectos de nuestra vida, nos hace también discípulos suyos. Es una característica de ser discípulos de Jesús, ser capaces de ponernos a disposición de Él y ser moldeados. Entonces, quiero invitarles a que movamos un poquito las sillas de al frente. Hagamos un poco de espacio. Muchas gracias. Y quiero invitarlos a que quienes quieran dar un paso al frente, los llamados también son recordatorios claros de que es nuestra disposición la que también es importante en el momento de acercarnos a Dios. Los llamados también nos hacen hacer algo evidente, que es dar un paso al frente y decir: Señor, yo quiero que esto que estoy escuchando pase en mi vida. No quiero que esto sea simplemente una temática que se toca un domingo más, sino que quiero que realmente esto se aplique, que si yo lo que tengo es un dolor que necesita ser modificado, ven y modifícalo. Si lo que yo tengo es una idea estructurada de cómo es mi vida o cómo va a ser mi vida, ven y modifícala. Y no hay nada que el Señor no pueda llegar a moldear. El corazón más duro o el dolor más grande o nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nada se limita al poder de Dios. Nada se restringe a que Dios pueda hacer algo con nosotros. Entonces, si quieres que el Señor tome una área de tu vida y la pueda modificar como vaso de barro, te invito a que pases al frente, a que nos dejes orar por ti. Si tal vez incluso no has tomado tu decisión por Jesús nunca y quieres hacerlo en esta hora, da un paso al frente. Si quieres que Dios traiga mayor revelación de qué es lo que quiere hacer con tu vida en el futuro, o incluso renuncias a tus propias ideas de tu futuro para que Dios haga algo, ven y da un paso al frente. Y que podamos orar por ti, que podamos hacer esto en comunidad también, porque en cuanto permitimos que Dios modifique nuestras vidas, eso también impacta a los demás. Eso también tiene un eco sobre los otros, que empiezan a vernos cómo cambiamos
y cómo algo sucede en nuestros corazones y empiezan a ver más a Dios. Y si necesitas que haya mayor amor en tu corazón por otros, pasa al frente. Déjanos orar por ti. Si necesitas que el Espíritu Santo traiga un entendimiento distinto de cuál es la vida cristiana, ven y pasa al frente. O la que sea la razón por la que Dios haya traído a tu mente y que quieras rendir y someter. Queremos orar por ti y queremos que este sea un espacio de realmente decirle a Dios nuevamente que estamos en sus manos. Papá, yo te doy muchas gracias. Te doy gracias porque nuestra vida está a salvo en tus manos. Nuestros corazones, nuestra mente, todos quienes nosotros somos están a salvo en tu mano. Tú eres una seguridad para nosotros. Tú eres una esperanza que no avergüenza. Sabemos que estar en tus manos es el mejor lugar en el que podríamos estar. Y por eso hoy queremos venir y pedirte que nos moldees a tu imagen. Jesús, ven y moldea en nosotros tu imagen. Ven y haznos más parecidos a ti. Ven y permite que nuestras vidas puedan ser un reflejo real del amor del Padre. Que no solamente nos quedemos diciendo que somos hijos, sino que genuinamente caminemos detrás de nuestro hermano mayor, Jesús. Espíritu Santo, ven y toma el control aún de los mayores dolores de nuestro corazón, de las cosas que nos hayan limitado hasta este minuto para venir a rendirlas. Queremos que tú seas el que esté en este espacio y al que le entreguemos todo. Queremos hacer como hacía David, de venir a traer las ofensas y el dolor de su corazón y rendirlo delante del trono. Aquí estamos, papá, y te decimos, rendimos todo lo que está en nosotros a ti. Rendimos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros dolores, todas nuestras ideas, porque reconocemos que tú eres mayor, porque reconocemos que tus ideas son mejores que las nuestras, porque reconocemos que te necesitamos y que estar caminando en tu camino es mucho más seguro que cualquier camino que nosotros pudiéramos construir. No queremos armar casas que no te correspondan, que no te tengan a ti como el centro. No queremos ser personas que construyen en la arena y no en la roca. Espíritu Santo, ven y trae esa certeza sobre nuestros corazones de rendir todo a tus pies. En el nombre de Jesús.